Hola chicos, bienvenidos a una nueva lección online de intermediarios. Acá estamos empezando este nuevo trimestre, el último trimestre del año 2020. ¿Quién diría, no? Ya estamos en octubre, ya no sé ustedes, pero a mí se me pasó este año volando. Y bueno, ahora estamos empezando los últimos 3 meses del año, así que en cualquier momento ya Navidad, Año Nuevo, todo junto. Bueno, hoy tenemos la lección número 1 de este nuevo trimestre y esta se titula Quedó ciego. No sé cuántos de ustedes han estudiado la lección de esta semana, pero es una historia que a mí siempre me sorprendió muchísimo. Y es una historia que a mí me gustó siempre imaginármela. Es como que cuando la leía cerraba los ojos y me intentaba imaginar todas las emociones, las situaciones que cada persona iba viviendo. Seguramente ya sabrán, estamos hablando, ¿quién quedó ciego, no? Estamos hablando de Saulo. Ya vamos a ir un poquito estudiando este trimestre de quién es este personaje Saulo. Y bueno, ahora vamos a presentar a la encargada de dar el versículo de memoria. Ella es Agustina y es miembro de la Iglesia de San Martín. Y estamos muy agradecidos, Agus, por tu buena predisposición y por mandarnos tu videito del versículo de esta semana. Vamos a escuchar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Primera de Pedro 4:11. Muchas gracias, Agus. Qué lindo versículo. Gracias por participar. Los invitamos a todos a participar de estos videos. Estos videos están siendo formados y filmados gracias a la colaboración de mucha gente. Cada vez somos más, estamos como armando un lindo equipo con distintas iglesias, iglesias no solo de Buenos Aires, sino también llegamos hasta el sur. En especial les agradecemos a la iglesia de Escobar, a la iglesia de Dinahuapi y a la iglesia de Boulogne por prenderse y ayudarnos con todo lo que es la diagramación de este nuevo trimestre. Nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos a Él que Él siga dirigiendo este proyecto de filmar los videitos. A veces se hace un poco complicado, pero Dios está dirigiendo todo para que esto no deje de llegar a las casas de ustedes, chicos. Así que bueno, a todos los que quieran filmarse, que quieran participar de alguna manera, ya sea presentando o por ahí dando el versículo de memoria o hasta teniendo una parte en la parte de contar la lección, para nosotros va a ser una alegría inmensa y van a estar incluidos seguro, ¿sí? Así que el que quiera se comunica conmigo, con Belu, con Flor, con el que quiera o con las maestras de las iglesias que mencioné antes. Así podemos entre todos hacer estos videos. Este nuevo trimestre nos recibe con una nueva división hacia la que van nuestras ofrendas, que es la división sudasiática, y a lo largo de este trimestre vamos a ir aprendiendo algunas cosas sobre distintos países que integran a esta división, entre ellos India, Nepal. Hay muchísimos proyectos en esta nueva división que a lo largo de estos próximos sábados vamos a ir aprendiendo. Pero lo que siempre les recordamos es que no nos olvidemos de participar en las ofrendas, en los diezmos, aunque por ahí hoy es más difícil. De alguna manera hagamos llegar nuestra ayuda para que estos proyectos que tiene la Iglesia Adventista puedan ser realizados. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a la parte central de nuestro video, que es la parte de contar la lección. Como bien dijimos antes, esta lección se trata sobre Saulo, ¿sí? Saulo era una persona muy formada, muy estudiosa del Antiguo Testamento. Recordemos que en esa época solo contaban con los libros del Antiguo Testamento, con los que hoy tenemos en el Antiguo Testamento, y Saulo era muy estudioso de las profecías, estudiaba muchísimo, se había formado con los líderes más grosos de esa época, ¿sí?
Jesús ya se había ido al cielo, había muerto, resucitó y ya se había ido al cielo, y habían quedado un grupo de discípulos, de apóstoles, que de a poquito iban contando sobre Jesús, sobre la misión que había tenido Jesús, para qué había venido a esta tierra. Contaban cómo Jesús era el Hijo de Dios y cómo Dios había transformado sus vidas a través de ver la vida de Jesús y a través de la acción del Espíritu Santo en ellos. Y estos discípulos iban en Jerusalén hablando con grupos de personas y mucha gente iba creyendo en Jesús y se iban bautizando. La iglesia primitiva se iba formando, iba creciendo de a poco. Y resulta que a los líderes religiosos de ese momento, los líderes judíos, los miembros del Sanedrín, no les gustaba mucho la idea de que un grupo de seguidores de Jesús de repente empezaran a hacer que el pueblo creyera en algo que no aprobaban ellos. Entonces empezaron a perseguir a estos cristianos. Los cristianos se llamaban a las personas que seguían a Cristo, ¿sí? Que siguieron con el legado que Cristo les dejó cuando estuvo aquí en la tierra. Y empezaron a perseguirlos, empezaron a meterlos en la cárcel, a decirles: ustedes no pueden hablar de esto porque nosotros no estamos de acuerdo, y algunos hasta empezaron a ser asesinados, empezaron a sufrir persecuciones muy crueles por esto que ellos hacían, que era hablar de Jesús. Entre ellos recordamos a Esteban, que fue apedreado, y Saulo en ese momento era un joven que estaba empezando en todo su cargo, digamos, dentro del Sanedrín, y él fue testigo del apedreamiento de Esteban. Los Hechos de los Apóstoles cuenta que si bien Saulo estaba muy convencido de esto de seguir a los líderes judíos, a los líderes religiosos y no apoyar a los cristianos, Saulo, cuando presencia el apedreamiento de Esteban, dice Los Hechos de los Apóstoles que es como que sintió algo extraño y vio en el rostro de Esteban esa paz, esa tranquilidad. De hecho, vio en otros cristianos que cuando se los mataba o se los perseguía, ellos reaccionaban con una paz, con un gozo y una tranquilidad que era indescriptible, porque estaban viviendo una situación muy difícil donde peligraba su vida o hasta perdían su vida, y sin embargo estos cristianos vivían ese momento de una manera súper tranquila, algo que un humano normal o común y corriente no podía llegar a vivir. Y Saulo veía todas estas cosas y algo en su interior le decía que por ahí no estaba tan mal lo que estos cristianos estaban sosteniendo, pero él siempre intentaba convencerse y seguía estudiando las escrituras, intentaba apoyar a los líderes religiosos de ese momento y siempre se cerraba a decir: no, yo voy directo a apoyar a los líderes religiosos. Y entre todas estas situaciones que fue viviendo Saulo, cuando se convenció de que realmente su misión era perseguir a los cristianos y apoyar a sus líderes religiosos, recibe el llamado a ser parte y miembro del Sanedrín. Y ahí él, tan convencido de que él hacía bien las cosas, decide como sorprender al grupo de sumos sacerdotes, y para que se sientan orgullosos de que él se sentía parte de ellos, y les pide cartas a los miembros a los líderes religiosos, les pide cartas para que lo autoricen a ir a distintas ciudades para ir y buscar a los cristianos que se estaban escapando de Jerusalén, porque ellos estaban siendo perseguidos, muchos torturados y muertos. Entonces Saulo dice: yo voy a ir a buscarlos a donde ellos estén yendo y los voy a meter en la cárcel, y vamos a parar con todo esto del cristianismo, vamos a mantener controlado al pueblo. Entonces él, con cartas y con la autorización de los jefes máximos de ese momento, se va decidido y convencido a seguir buscando cristianos para
llevarlos a la cárcel y convencerlos de que eso que ellos estaban creyendo estaba mal. Ahora tenemos una entrevista con una persona. Este video fue encontrado en algún lado por ahí perdido de un noticiero de la época donde Saulo se convierte al cristianismo. Vamos a escuchar esta entrevista entre una periodista y un testigo de este momento, a ver qué nos cuenta. Y estén atentos a todos los detalles, así después podemos conversar al término de ese video. Aquí Rebeca, periodista de Jerusalén Informa, estamos en el lugar de los hechos y vamos a entrevistar a una persona que estuvo presente en el momento donde Saulo, el promisorio joven judío, ya miembro del Sanedrín, habría experimentado una situación milagrosa, dicen los testigos de los hechos, y parecería ser que de repente Saulo, el tan conocido perseguidor de los cristianos, de repente parecería ser, dice la gente, que es un nuevo seguidor de Cristo. Vamos a entrevistar a una persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Zacarías. Bueno, ¿y a qué se dedica usted? Yo hasta hace poco era sirviente de Saulo. Bueno, muy bien. Y cuéntenos, ¿usted estuvo en el momento de los hechos, esto que nos está contando la gente, que Saulo de repente es un seguidor de Cristo? ¿Qué pasó? Sí, yo me encontraba, íbamos camino hacia la ciudad de Damasco, Sí. A cazar cristianos. Y de repente apareció una luz en el cielo, una luz fuerte, más fuerte que el sol, y a todos nos tumbó, nos tiró al suelo, que de tal brillo no podíamos mirar, no nos tapábamos el rostro porque no sabíamos qué era. ¿Y tuviste miedo? ¿Cómo lo viste a Saulo Sí. en ese momento? Sí, yo sí, y todos mis compañeros también, pero o sea, no sabía cómo estaba Saulo, pero sí lo escuchaba. Que le hablaba a no sé qué era, le hablaba a Saulo. Por lo que contás, una luz muy muy fuerte. ¿Y qué hacía Saulo? ¿Hablaba y alguien le respondía? Sí, ¿Cómo era? Sí, yo escuchaba que Saulo hablaba con alguien, este alguien le decía a Saulo, ¿por qué me perseguís? Y Saulo le preguntaba, ¿pero quién sos? Y le dijo que era Jesús. Y seguía haciendo preguntas por qué lo perseguía. Sí, y ahora te hago una consulta. ¿Vos llegaste a ver quién era el que le hablaba? ¿Vos viste No, a alguien? No. Bueno, muy bien. Entonces, todo este relato me lleva a preguntarme, ¿y Saulo cómo reaccionó? ¿Le preguntó algo a esta voz? Sí, justamente hacia el final, Saulo le pregunta, ¿pero qué crees que haga? Y esta voz le dice, ve a la ciudad de Damasco y yo te indicaré qué es lo que tendrás que hacer. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron Justamente hicimos eso. Ustedes, me imagino, tuvieron que ayudarlo o algo. Sí, porque ni bien terminamos, todos fuimos recobrando la visión, pero Saulo no. Sí. Así que fuimos a la ciudad de Damasco, donde se mostró un tal Judas, que era un supuesto seguidor de este ser, y nos dio hospedaje en su casa. ¿Y cómo lo notaste a él? O sea, porque si se quedó ciego, ¿qué? ¿Le habrá dado miedo? No sé. Sí, él estaba distinto, no quería comer, se sentía triste, se sentía culpable, veíamos que no quería seguir haciendo esto de perseguir a los cristianos, entonces durante 3 días no quería comer, no se quería alimentar ni tomar agua. Wow. También estaba sin la visión, y a lo que de la nada aparece una persona llamada Ananías, que supuestamente era un discípulo o algo por el estilo, que él anunciaba venir de parte de este tal Jesús, el cual le termina realizando un milagro y devolviendo la visión. ¡Wow! ¡Qué increíble todo esto! Y lo que yo te quería preguntar era porque
Saulo siempre fue y siempre lo conocimos como una persona con un carácter muy fuerte, perseguidor de cristianos. Imagínense la determinación que tiene este hombre. ¿Cómo lo notaste estos últimos días antes de recobrar la vista? No, era otra persona. Un cambio de actitud. Sí, era otra persona. Era una persona más humilde, más con cierta carga por todo lo que había hecho y con ganas de cambiar completamente su actitud. Bueno, entonces este cambio de actitud tan importante que vos me estás contando que tiene Saulo, que no podemos creer porque Saulo es una persona completamente distinta, todos lo conocemos como suele ser, vos me estás diciendo que de repente lo ves distinto y me dijeron varias fuentes fidedignas, me han dicho que Saulo se convirtió al cristianismo, ¿puede ser? Sí, Saulo él personalmente le pidió a Ananías que lo bautice. ¡Wow! Yo no puedo creer esto que me contás. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente nos sirvió mucho conocer por alguien tan cercano a Saulo esta situación. Si quieres ya te puedes ir retirando. Desde ya estamos todos muy sorprendidos por esta noticia tan grande, tan loca, ¿no? Y bueno, vamos a estar atentos a ver cuáles son las siguientes novedades. Por ahora no sabemos nada de Saulo, y bueno, me imagino que los sumos sacerdotes en Jerusalén estarán bastante preocupados o enojados si esto realmente es así, como nos acaba de decir Zacarías, el sirviente de Saulo. Me imagino que tomarán medidas al respecto porque, bueno, parece ser como que de repente se pasó para el otro bando, no sabemos. Así que bueno, desde acá Rebeca, Jerusalén Informa, vamos adelante con la siguiente programación. Bueno, espero que les haya gustado esta representación que hicimos, que de paso muchísimas gracias Adri por ayudarnos. Si bien es algo representativo, no es que esto sucedió realmente, es una forma de que ustedes se puedan imaginar un poco cómo lo puede haber vivido alguien que creemos que puede haber estado con Saulo camino a Damasco. Un poco cuando imaginábamos este camino a Damasco, nos ponemos a pensar un poco en las características que tenía Saulo y cómo Dios tuvo que llamarlo para que él se entregue verdaderamente a Jesús. Saulo era una persona con decisiones muy firmes, era muy determinante, era muy inteligente, sabía hablar, sabía expresar bien las palabras, tenía muchas capacidades buenas y lamentablemente Saulo en sus primeros años de trabajo usó esas cualidades para una misión que no era buena. Los primeros cristianos, cuando se enteran de esta conversión de Saulo, yo me imagino el temor que habrán tenido porque claro, ellos ya sabían cómo Saulo era un dirigente judío que no tenía piedad, que agarraba a los cristianos y se los llevaba presos, algunos hasta los mandaba a matar. Y claro, los primeros cristianos habrán visto a Saulo al comienzo como alguien que por ahí les producía miedo acercarse. De hecho, Ananías, cuando recibe el llamado, de hecho, chicos, vayan leyéndolo, espero que lo hayan leído de la Biblia directamente al relato, en Hechos 9, del 1 al 19, está muy bien relatado cómo fue este camino a Damasco, cómo fue su conversión, cómo el profeta Ananías recibe por indicación divina el llamado a ir y a recobrarle la vista a Saulo a través de un milagro que el Espíritu Santo, que Dios iba a realizar a través de Ananías. Y Ananías lo primero que le responde a Dios es: mirá, Dios, sí, bueno, pero vos viste cómo es Saulo. Saulo mata a los cristianos, Saulo se lleva preso a los cristianos. ¿Vos realmente querés que yo vaya a sanar? Le da como miedo esa situación de enfrentarse a una persona tan poderosa, con tanta determinación para perseguir a los cristianos, ¿no?
En cambio Dios, cuando ve a Saulo, en vez de ver estas características que veían los primeros cristianos en Saulo, lo que ve en Saulo es a un gran dirigente, alguien que si era transformado por el poder divino, si aceptaba realmente el llamado del poder divino, podía llegar a ser un gran dirigente dentro de la iglesia primitiva, podía llegar a usar esas buenas características que tenía, esos talentos naturales que ya tenía, usarlos para Dios. Les voy a compartir un párrafo de los Hechos de los Apóstoles que a mí me gustó mucho, y ya para ir cerrando un poco la idea de esta lección. Dice así: Pablo fue anteriormente reconocido como celoso defensor de la religión judía e implacable perseguidor de los seguidores de Jesús. Valiente, independiente, perseverante, sus talentos y preparación lo habían capacitado para servir casi en cualquier actividad. Era capaz de razonar con extraordinaria claridad y con su fulminante sarcasmo podía colocar al adversario en una posición nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven extraordinariamente prometedor unido a quienes antes había perseguido, predicando sin miedo en el nombre de Jesús. Saulo de Tarso, en camino a Damasco, podía fácilmente haber sido fulminado por el Señor, y mucha fuerza se hubiera retirado del poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo salvó la vida de Saulo, sino también la convirtió, transfiriendo así a un campeón del campo enemigo hacia el lado de Cristo. Orador elocuente, crítico severo, Pablo, con su decidido propósito e inquebrantable coraje, poseía las cualidades exactas necesitadas por la iglesia primitiva. Chicos, no hay mucho más para agregar. Lo que a mí me emociona es esto de cómo Dios ve, a pesar de que nosotros a veces estamos lejos de Él y no tomamos muy buenas decisiones, Dios no ve esas cosas. Dios lo que ve es lo que podemos llegar a ser cuando Él nos transforma, cuando nosotros decidimos entregarnos a Él. Y chicos, Jesús está esperando que nosotros nos entreguemos a Él. Algunos nos tiene que llamar de una manera más fuerte, como por ahí lo hizo con Saulo, que lo tuvo que dejar ciego 3 días para que él pudiese entregarse verdaderamente a Jesús, para que él pudiese conectarse con su interior y poder pensar en todo lo que había hecho. A veces necesitamos pasar por pruebas, por dificultades para entender que necesitamos volver a Jesús, que necesitamos depender de Jesús. A veces nos damos cuenta por cualquier motivo que realmente ese es nuestro camino. Lo importante es que les quede esta frase, chicos: Dios no te ve por lo que vos sos. Dios te ve por lo que podés llegar a ser cuando te entregas a Él. Dios está dispuesto a transformar sus vidas, chicos. Está transformando la vida de un montón de personas y está decidido a transformar la vida de ustedes. Lo único que tiene que esperar es que nosotros aceptemos ese llamado. Y Dios también quiere transformar a muchas personas a través tuyo, a través mío, a través de todos nosotros. La idea es que nosotros cuanto antes podamos aceptar este llamado que Dios nos hace. Dios te está llamando, Dios quiere darte un corazón distinto. Los invito a escuchar este tema que vamos a poner ahora, que se llama Un corazón distinto, de Compás Compuesto. Esperemos que lo puedan ver. Si YouTube nos lo llega a cortar, cualquier cosa les pasamos el link aparte. Y piensen en la letra, en el mensaje que tiene esta canción para ustedes. Dios los está esperando, chicos. Dios está esperando una respuesta de ustedes. Está esperando que ustedes le entreguen su corazón a Él. Y Él va a transformar a mucha gente como lo hizo con Saulo y como hizo con otras personas que escucharon a Pablo, que fue Saulo transformado. La Biblia dice que Saulo inmediatamente después de ser bautizado
ya empezó a predicar. Y Dios te transforma y ya inmediatamente vos tenés que salir a hablar y salir a contar sobre esa obra y esa transformación que Dios hizo en tu vida. Los invito a escuchar este tema y nos vemos la semana que viene. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos a los que el Rey invitó para cenar, a los olvidados por el mundo, a los que perdidos van sin rumbo. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero partir mi pan para darlo al que no tiene y su hambre saciar, compartir mi bendición, dando lo mejor y no las obras, dando sin tardar y sin excusas. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Te quiero dar amor como me amaste a mí. En medio de la noche, el abrigo tú serás. Tu amor y tu cuidado, de ellos no se apartará. Un corazón distinto, un corazón sencillo, un corazón sincero que no tenga miedo. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos